Buenos días, ¿cómo están? Vamos a ir a Mateo 21. Vamos a orar, ¿ya? Para leer la palabra. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir este momento, Señor, de oración, de amor. Y ven a bendecir tu palabra, Dios mío. Yo te pido que tú tomes mi cuerpo, mi alma y mi espíritu y seas tú hablando, Jesucristo. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú seas, Señor, que puedas hablar esta palabra, que no es fácil, porque es tuya, Señor, y es un tesoro que hay que escudriñarlo, que hay que sacarlo, Señor, y todo depende de ti, que tú nos enseñes, Espíritu Santo. También te pido por cada uno de los que están aquí, para que sus corazones estén dispuestos, Señor, a escuchar esta palabra que es tuya. Así que bendice, Señor, con tu presencia, con tu amor y con tu verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el 21-23, Mateo, ¿ya? Vamos a leer un pasaje cortito nomás, porque estamos hablando de la autoridad de Dios, ¿ya? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y les dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os daré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Este pasaje es muy importante porque podemos deducir varias cosas, ¿ya? La primera es que Jesucristo habla de dos tipos de autoridades aquí, ¿cierto? Le dice: si el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Aquí hay dos autoridades, una que viene del cielo y otra de nosotros, de los hombres. Y como al final no hay una respuesta, a nosotros nos queda claro, por lo que sabemos de la Biblia, que Jesucristo tenía la autoridad del Padre, ¿no es cierto?, del cielo. Y esa es la autoridad que ellos debieran haber contestado y lo que Jesucristo debiera haber contestado. Pero él no cayó en esta trampa que le querían hacer, ¿no es cierto?, y no respondió. Pero lo que yo quiero acotar es que toda autoridad viene del cielo y toda autoridad de la tierra es delegada por Dios. Entonces, nosotros como seres humanos vivimos en dos escenarios. Muchos viven en uno solo, los que no creen en Dios. Pero los que creemos en Dios, los que somos hijos de Dios, vivimos en dos escenarios. El escenario del cielo, el reino de los cielos, y el reino de Dios, que es el cielo y la tierra, ¿no es cierto?, que es lo mismo, porque Él reina tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos que entender de qué se trata esto. Como hijos de Dios tenemos que entender qué significa pertenecer a este reino, porque hay una diferencia de pensamientos en esto tremenda, y las iglesias se pierden en esto de los reinos, porque muchos dicen que el reino no ha llegado, otros dicen que ya está, y yo digo que ya fue establecido por el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra y recibió todo lo que nosotros merecíamos y resucitó. Y en ese momento Él dice: yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Siempre el cielo primero y después la tierra. Entonces, de eso debemos deducir claramente, los hijos de Dios, que lo más importante es lo que pasa en el cielo y lo menos importante es lo que pasa en la tierra. Pero muchos vivimos afanados y metidos en lo que vamos a hacer en esta tierra, tratando de ser exitosos, etcétera, etcétera. Yo no digo que eso sea malo, pero todo eso que debemos hacer aquí, debemos hacerlo pensando
en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Qué es lo más importante? Porque si nosotros pensamos como hijos de Dios y creemos esto de ser hijos de Dios, y creemos este cielo, ¿no es cierto?, este reino de los cielos, sabemos que lo más largo de nuestra vida va a ser allá en el cielo. Que en esta tierra estamos en un curso del cual nosotros tenemos que aprobar para llegar al cielo, para el cual el Señor nos regaló su bendición de sanidad, de limpieza, de limpiarnos de todos los pecados, nos regaló todo lo que nosotros necesitábamos. Pero viene la segunda parte, que es aprender a ser hijos de Dios. Y hijos de Dios en el nombre de Jesucristo, para hacer lo que Jesucristo vino a hacer. Esto del reino de Dios y el reino de los cielos es exactamente lo mismo, porque unos dicen el reino de Dios, otros dicen el reino de los cielos. Si ustedes no vayan, porque les voy a leer, en Marcos 4:11 dice: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Aquí está hablando Jesucristo y le dice: ustedes les es dado que les revele el reino de Dios. A los que está hablando sus discípulos, les está hablando a nosotros. Y en Mateo dice lo mismo, pero Mateo dice, le cambia la palabra reino de Dios por el reino de los cielos. Entonces, eso queda claro, que el reino de Dios y el reino de los cielos es uno solo. Para que vayamos entendiendo, porque nosotros nos confundimos con todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces el reino de los cielos es algo precioso, que cuando tú lo encuentras, no quieres tener nada más. Quieres dejar todo y quieres dedicarte a este reino. Y eso es lo que he hecho yo. Yo vi este tesoro escondido y me dediqué a escudriñar, a sacar este tesoro, porque para sacar un tesoro escondido hay que cavar y hay que cavar, y en eso estamos. ¿Para qué cavar? Para saber, ¿no es cierto?, lo que dice aquí: a ustedes es dado saber el misterio del reino de Dios. El Señor con el Espíritu Santo nos va ayudando a cavar y nos va enseñando, porque es fundamental saber qué significa que yo sea hijo de Dios. Muchos creen en Dios, muchos dicen yo creo en Dios. Si ustedes van afuera, el 90% de las personas dicen que creen en Dios, pero eso no significa nada. Ser un hijo de Dios es mucho más que creer en Dios. En Santiago, no lo busquen, les voy a leer nomás. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, creer, hermanos míos, no significa nada creer en Dios. Los demonios también creen, y no por eso son hijos de Dios. Por lo tanto, creer en el buen sentido de la palabra es entender claramente qué significa ser hijo de Dios y qué significa vivir en estos dos escenarios, que es en la tierra y en el cielo. El Señor dice del reino de los cielos, dice esto: decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, dice. Está hablando del reino de los cielos, no de la fe. Momento. Que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces aquí está diciendo, ¿sabes que el reino de los cielos, si tú plantas una semilla, todo lo que tú hagas va a crecer, va a multiplicar, va a haber bendición? Todo lo que tú hagas en el reino de los cielos, todo lo que tú pongas en el reino de los cielos va a crecer en gran cantidad, como esta semilla de mostaza, porque esa es la comparación. Una semillita que es apenas se ve, se vuelve el árbol más frondoso que existe. O sea, el cambio de tamaño es tremendo. Y eso es lo que nos está diciendo, ese es el reino de los cielos. Pero ¿cómo llegamos a ese reino de los cielos? ¿Cómo podemos inducir a que ese reino de los cielos se mueva aquí en la tierra? Dice, Jesús le dijo: porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Yo quiero leerles de nuevo esto, porque esto es verdad. Esto es una verdad tremenda, del porte de un buque. Y nosotros lo leemos así, como que nada. Porque si lo creemos, esto se va a cumplir en nuestras vidas. Le voy a leer de nuevo. De cierto os digo, o sea, esto es verdad, está diciendo Jesucristo. Está remarcando que esto es cierto y lo deben creer. Que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y aquí viene lo más importante. Y nada, escuchen esto, nada os será imposible. Eso es ser un hijo de Dios. Que el Señor planta una semilla de mostaza, de fe, un tamaño así de fe. Y nosotros, en la medida que vamos caminando con esta relación con Dios, porque podemos entrar a este reino de Dios, porque por su sangre tenemos entrada al lugar santísimo, vamos caminando y vamos creyendo en esta palabra que es la verdad, el Señor va haciendo en nosotros que esta semilla de fe crezca, de tal manera que en un tiempo, cuando nosotros terminamos de crecer y somos hombres maduros en el Señor, cristianos maduros, nada, escuchen esto, nada es imposible para ti. Y vamos a poder influir en este mundo, aquí en la tierra, porque todo lo que nosotros pidamos al cielo va a ser hecho acá, porque todo lo que pasa aquí depende del cielo, del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es el que reina aquí en la tierra. Cuando Jesucristo dijo, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, gobierna todo, es el rey del universo. Y Dios, escuchen esto, es muy importante también como hijo de Dios saber que Dios es sobrenatural. Jesucristo caminó en el agua, rompió la naturaleza. Jesucristo cayó al mar, calmó el mar, paró la tempestad. Él domina la naturaleza, por eso que es sobrenatural. Ese es Dios, y eso somos nosotros, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. No somos diferentes a Él. Jesucristo dijo, cosas mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre, y todo lo que me pidan en su nombre, yo mismo lo haré para gloria del Padre. Por lo tanto, nosotros debemos creer que somos seres sobrenaturales, que podemos hacer. Y no estoy hablando no estoy volviéndome loco comparándome con Jesucristo, porque Él lo dijo, nosotros somos coherederos de su reino. Y su reino es el poder de Dios, es el poder del reino de los cielos. Entonces, si no entendemos eso, las iglesias, muchas de esas, no creen en esto. Creen que Dios fue sobrenatural hasta los apóstoles nomás. Hasta ahí llegó el poder de Dios. Y hoy día no hay nada. Por lo tanto, no hay nadie que se levante a hacer esto que Jesucristo dejó destinado para los hijos de Dios. A hacer la obra que Jesucristo tan tremendamente hizo, una obra gigantesca, no para que tengamos unas iglesias que dan pena, es una iglesia poderosa donde la gente encuentra consuelo, encuentra sanidad, encuentra libertad, encuentra lo que necesita el mundo, la verdad, para vivir gozoso y tranquilo en una vida abundante. Eso somos nosotros, y ese es el reino de los cielos. Dice en Mateo 21, 33, vamos a ir a Mateo 21, 33, lo vamos a leer. Es una parábola que dice Jesucristo. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, estoy leyendo el 21, 23, 33, no dejé mucho tiempo que ya estábamos en el 21, ¿ya? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo, en los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibieran su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle,
y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?, pregunta Jesucristo. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros oídos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esta parábola, hermanos míos, es una parábola que él muestra lo que hicieron el pueblo hebreo. Primero con los profetas, ¿no es cierto?, que los mataron cuando ellos anunciaban al Señor. Y después con Jesucristo, que todavía no había muerto, pero él dice: van a matar también al Hijo. Y cuando ellos se dan cuenta que estaban hablando de ellos mismos, también se enojaron mucho y querían destruirlo. Pero yo quiero rescatar esto de la piedra. Esta piedra, ¿no es cierto?, que dice que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo era una piedra en las construcciones antiguas de ese tiempo. Era una piedra que era la más importante, era una piedra perfecta, que daba el ángulo, que estaba en un ángulo, juntaba las dos paredes, y era como el cimiento, la que daba firmeza a ese edificio. Entonces él les dice: ustedes, los edificadores, han desechado la piedra del ángulo, han desechado la base, los cimientos para hoy día, ¿no es cierto? Nosotros hoy día hacemos cimiento, no ponemos piedra angular, hacemos cimiento. Ustedes desecharon los cimientos y están edificando en ustedes mismos. Y esto significa lo que hacemos muchos, los que hacen muchos. Yo no quiero hacerlo. Yo quiero que esta iglesia se base, que su base sea Jesucristo, la piedra angular de nuestras creencias, y todo lo que hagamos sea para Él y por Él. Y por eso dice que esta gente iba a ser desechada, porque habían dejado lo más importante: esta piedra, este ejemplo, esta hechura de la cual nosotros somos parte. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta piedra angular es el ejemplo, es el modelo que nosotros tenemos para vivir nuestra vida dentro del reino de Dios. Por eso la piedra angular es lo que nos da la fuerza, el cimiento para poder vivir en este mundo que quiere vivir en lo natural y no le importa el reino de los cielos. Pero nosotros tenemos este ejemplo, que vino a esta tierra y rompió los cielos para mostrarnos qué significa vivir en sus cimientos, qué significa construir en esta piedra. Es ser como Él, es buscar en su palabra cómo fue Él, desenterrar este tesoro para nosotros poder imitar en todo este amor de Él, esta entrega, esta fortaleza, este poder sobrenatural, para que nosotros podamos ser esos hijos los cuales está esperando la creación para ser liberada, para que la gloria se refleje en nosotros como hijos irreprensibles, irreprochables, santos como Él fue. Ese es el ejemplo que nosotros debemos buscar ser. No menos que eso. Yo lo siento por los nuevos, por los que están recién creciendo. Pero ese es el objetivo que debemos buscar. No es menos que eso. Esos somos los hijos de Dios. Y no es orgullo, no me estoy jactando, porque todo lo hace Él.
Él es la piedra, Él es el cimiento, Él es la fortaleza. Él se fortalece en nuestra debilidad. En nuestras debilidades las cubre con su fortaleza. Todo es acerca de Él. Y nosotros no podemos desechar. Y muchas religiones, incluso cristianas, están desechando al Señor, al no creer que Él es sobrenatural. Y viven solo como seres naturales, viven preocupados de lo que es el mundo, lo que están viviendo aquí, cuando nuestra mayor preocupación tiene que ser ¿dónde vamos a estar cuando tengamos que abandonar este mundo? En Isaías dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Ahí está Jesucristo. Es un cimiento estable para tu vida. No somos así los cristianos. Primero estamos bien, después mal, y después bien. No es así. Si estamos en esta piedra, somos estables. Y nuestra estabilidad va así, en ascensión completa. Esta es nuestra figura. Este es nuestro gráfico. Gracias. Ese es el gráfico. Vamos siempre en ascensión, ascendiendo para llegar a ser lo que Cristo fue. Dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ser esa piedra, tener ese cimiento, no es que yo ando dándole gusto a mi carne, a las cosas que a mí me gustan, sino que me someto a ese Espíritu Santo. Cuando habla de Espíritu, está hablando de Espíritu Santo porque es con mayúscula. Me someto a ese Espíritu Santo y empiezo a vivir de acuerdo a lo que Él me guía, a lo que Él me dice. Dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí. Todo lo que nosotros, todo lo bueno, todo lo que hacemos bien, viene de Él. Cuando nosotros somos hijos de Dios, estoy hablando, ¿ya? Cuando no, las cosas buenas que hacen los de afuera, los que no son hijos de Dios, los que no creen en Dios, es para su gloria, para su propia gloria. Nosotros todo lo que hacemos, entendemos que viene de Él y lo hacemos para la gloria de Dios. En 2 Corintios 3:5 dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Miren lo que dice aquí. Analicemos. Dice que nos examinemos a nosotros mismos. Nosotros no podemos conformar con lo que somos. Debemos tener un examen diario de quiénes somos, o cómo vamos, o qué estamos haciendo. ¿Estamos en estos cimientos? ¿Estamos en este ejemplo? Entonces dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esta fe que les decía al principio, que es como un árbol grande. Empieza como esa semilla de mostaza, ¿no es cierto? Pero hoy día es un árbol tremendo, va creciendo, y que llega el momento que tú lo que digas, tu palabra se hace. Porque si nosotros vemos a Jesucristo, Jesucristo decía las cosas y ocurrían. Cuando resucita a la hija de Jairo, Él le dice: niña, levántate. No se pone a orar una oración de una hora, solamente su palabra se cumplía. Él decía y se cumplía. Ese es el poder que Dios nos está transmitiendo a nosotros. Eso es lo que nosotros debiéramos ser, no menos que eso. Debemos poder sanar, debemos poder sacar demonios, debemos poder liberar a la gente, debemos poder hacer entender de qué se trata el reino de los Dios, de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos, quise decir. Entonces, esto de examinarse, probaos a vosotros mismos. No nos quedemos con no, yo estoy listo, no nos quedemos, o no, yo no puedo. Examínense por qué. Si está Cristo en ustedes. Dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? Si no están en esta simiente que es Jesucristo, en este cimiento que es Jesucristo,
¿No se dan cuenta que no están? ¿O se hacen los lesos? Examínense. Debe estar Jesucristo en ustedes cuando se examinen. Deben actuar como Jesucristo actuó. Porque si no, dice, a menos que estéis reprobados. ¿Y qué significa que yo esté reprobado? ¿Que voy a entrar al reino de los cielos? Pero es que yo creí en el Señor y hice una oración. Así predican mucho. ¿Tú dijiste la oración? ¿Creíste? Te vas derecho al cielo, ¿no? Tú debes glorificar a Dios con tu conducta. Debes reflejar a Jesucristo en tu vida. Es que eso es difícil e imposible. Sí, para el hombre es imposible. Pero para Dios, como dije hace poco, y para el hombre que tiene fe, no hay nada imposible. Y el Señor pone el Espíritu Santo dentro tuyo, por lo tanto, tú no puedes fallar. Porque es Dios el que está dentro tuyo haciendo la obra. Pero tú debes dejarlo hacer. No debes pensar que el Señor va a hacer la obra si tú no lo quieres hacer. Él no te va a obligar, Él no te va a forzar. Él no va a patearte la puerta para entrar en ti. Tú debes pedirle. Tú debes darte cuenta que tú estás tratando con Dios y tú eres el que lo necesita. Él no nos necesita. Él sigue siendo Dios, con o sin nosotros. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo. Somos, reflejamos a Cristo. Mira lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es nuestro objetivo. Yo no estoy diciendo nada que no diga aquí en la palabra. Debemos ser como Él. Pablo dice: ¿saben qué? Yo tengo dolores de parto para que ustedes reflejen lo que es Jesucristo. Para que Cristo sea formado en vosotros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero el Señor nos forma como verdaderos cristianos. Cristiano significa igual a Cristo. Nos forma como verdaderos cristianos para que nosotros caminemos en esas obras que Él tiene preparado para ti. Desde antemano tú viniste a este mundo, fuiste engendrado por voluntad de Dios para cumplir sus obras, no para que andes en tu carne, luciéndote y haciendo lo que tú quieres, perdido en el lodo, chapoteando en la sangre de Jesucristo, por la cual tú crees que fuiste liberado y sanado. Dice: hasta que todos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Estoy hablándole cera? ¿No es cierto? Cuando al principio dije que nosotros teníamos que ser igual a Cristo, como que sonó, se volvió loco. ¿Cómo vamos a ser igual a Cristo? Aquí dice a cada rato en la palabra eso. Ese es nuestro objetivo, esa es la piedra del ángulo. Si nosotros no construimos y no somos igual a Él, estamos dejando la piedra del ángulo afuera, igual que esta gente que estaba diciéndole, lo querían matar. ¿Y saben por qué lo querían matar? Porque sabían que Él tenía la verdad y era el Rey de Reyes, y ellos no querían compartir, no querían someterse a un rey tremendo. Y muchas veces nosotros somos tan soberbios que creemos que no necesitamos a este rey y que podemos vivir solos. Esta gente hacía eso, y muchas iglesias hoy día están haciendo esto, al no creer que este Dios es sobrenatural y tiene todo el poder, y que nosotros debemos someternos para participar de esta maravilla, de su gloria, porque Jesucristo dice que nos entrega su gloria para que nosotros podamos vencer en su nombre. En Filipenses, vamos a Filipenses 1. Esto es ser cristiano, hermanos míos, nada menos que eso. No crean que es menos que eso. No se conformen con lo poco. Dios tiene un universo para nosotros. Un universo, no solamente esta tierra. Esta tierra es algo efímero, se va rápidamente esta vida en esta tierra. Filipenses, dije, 1.
21. Porque para mí, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. De nuevo, miren lo que piensa Pablo. Y esto es verdad, esto debemos pensar nosotros. Esto es cuando tú llegas a la madurez espiritual. Esto es Pablo. Mira lo que dice. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros, ¿cuánto le tememos a la muerte? ¿Cuánto lloramos si alguien, solo pensar si alguien se nos muriera? Y esto es verdad. El morir para nosotros es ganancia. Es un ascenso. Es estar con Dios directamente. No solo sentir su presencia y poder entrar al lugar santísimo. Es estar con Él. Y por eso Pablo, que sabía y que conocía y que había sido llevado, porque fue levantado para que viera lo que era el reino de los cielos cuando Él estuviera ahí, Él decía, ¿saben? Yo prefiero morir. Y no era suicida, no lo malentiendan, pero por ustedes, porque es conveniente para la obra, yo me quedo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto es creer de verdad. Hacia eso debemos ir. Esa debe ser nuestra fe. Nuestra fe debe ser, no hay duda, que para mí el estar con Cristo es mucho mejor. Pero si nosotros no buscamos a Cristo aquí en la tierra, nunca vamos a entender lo bueno que es vivir con Cristo. Porque Él nos muestra una sinopsis de lo que significa vivir con Él cuando nosotros vamos a su presencia y estamos con Él. Cuando nosotros vemos y vivimos esa sinopsis, porque es un pedacito de lo que significa estar con Él, nosotros vamos a querer mucho más, y vamos a anhelar mucho más, y vamos a querer estar con Él. Y yo creo que ahí llega esto en el corazón. Sabes que yo estoy por la obra, y yo sé que hay una obra mucho más grande a través mío, dice Pablo, pero yo por mí, si a mí Cristo me preguntara, yo estaría con Él. Y para eso tenía que morir, porque morir entre comillas, porque acuérdense que la muerte ya no se enseñorea más de nosotros. Entonces vamos a seguir leyendo para que veamos eso, ¿ya? Dice, para quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, o sea, por ustedes yo me quedo aquí en esta tierra. Y confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Para vuestro provecho, no es para mí. El Señor Jesucristo, una de las cosas que yo he visto, y no sé qué tiene que ver con nosotros, pero es importante nombrarlo, decirlo, nunca, escuchen esto, nunca usó su poder en su propia, para su propio bien. Nunca usó su poder, solamente lo usó para los demás. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo estoy aquí no porque me beneficie yo, es para ustedes. Y eso es lo que debemos entender los cristianos. Nosotros no vamos a buscar al Señor para yo ser bendecido, para que todos aplaudan. No, es para que aplaudan al Señor. Y es bien para los que yo pueda actuar en ellos. Porque es el Señor a través nuestro, no somos nosotros. Entonces tenemos que entender que todo el poder, todo lo que el Señor nos dé, es para gloria de Él y para beneficio de los demás, no para nosotros, no para rentar nuestros bolsillos con lo que Dios hace. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia a través en vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen,
para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí hay algo que quiero... ¿Saben? Él le está diciendo, ustedes no deben ser intimidados. Lo estaban persiguiendo, lo estaban matando. Ustedes no. Por eso él le dice, ¿saben? Para mí morir es ganancia. No se preocupen si los persiguen. No se preocupen lo que le hagan. Porque no van a morir, van a estar con el Señor. Entonces le dice acá, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El Señor nos concede, escúchenme, cuando los persigan, cuando los calumnien, le está concediendo el Señor es algo bueno para nosotros. Si ustedes quieren pasarlo bien y ser lo máximo, el Señor dice todo lo contrario. Debemos, ¿me están escuchando? Debemos, cuando lo pasemos mal, debemos estar contentos, porque Él está participando. Qué loco lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero nos está haciendo participar del gozo de Él, porque no solo lo que nosotros podamos vivir no se compara a nada, en nada, a la gloria que nos va a llevar Él. No se compara en nada. Entonces, si sufrimos, si nos calumnian, si nos dicen cosas en contra de nosotros, bienaventurados somos, dichosos somos. Así dice la palabra. Teniendo el mismo conflicto, el 30, que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El mismo conflicto que yo tengo. O sea, para mí morirme es mejor. Así que no teman, no teman, no teman cuando los persigan. Porque nos van a perseguir. Falta poco, falta poco. No teman. Por tanto, en el 2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros, y aquí viene, aquí está la piedra angular, aquí está el ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí viene el ejemplo. Esto nosotros debemos sentir, no menos que esto. El cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a su poder, a todo lo que Él era. Debe haber ese mismo sentir de nosotros, en nosotros, siendo nosotros mucho menos de lo que era Jesucristo, ¿cierto? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se rebajó a ser como nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese debe ser el sentir nuestro. Hay que morir por Él. Aquí estoy. Es mucho, ¿no es cierto? Hay algunos que están recién conociendo al Señor. Esto es el reino de los cielos. ¿Y saben por qué no importa morir? Ya se los voy a explicar, pero déjenme seguir leyendo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando el Señor obedeció y sufrió todo lo que sufrió para darnos libertad a nosotros, el Señor lo levantó hasta lo sumo. Él es lo máximo. Es lo máximo Jesucristo. Y este mundo vive ignorándolo, pero sigue siendo lo máximo. No importa lo que el mundo crea, no importa lo que nosotros vamos a reflejar cuando creamos realmente quiénes somos. Dice, por lo tanto Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos los que están en el cielo se tienen que arrodillar ante el Señor. Todos los que están en la tierra se tienen que arrodillar ante el Señor y se van a arrodillar cuando Él venga. Incluso los que no creen se van a tener que arrodillar, van a caer de rodillas. Y todos los que están debajo de la tierra, los demonios, también se arrodillan ante el Señor.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, escuchen esto, Jesucristo es el Señor. ¿Saben lo que significa que Jesucristo es el Señor? ¿Saben lo que significa la palabra Señor? Es el que manda y el que tú te tienes que someter, y el que tú tienes que igualar y seguir. Para eso viniste a vivir a este mundo. Todo lo que hagas fuera de la voluntad de Dios está en contra tuya. Yo el otro día le decía a una persona que hablábamos del pecado, y yo le decía, ¿sabes? El pecado, el Señor lo llama pecado o error, no porque si tú lo haces vas a ser castigado. No es eso. El Señor dejó claramente estipulado qué significa pecado y qué cosas son pecados, para que tú sepas que cuando tú haces eso, te vas a dañar a ti mismo, te va a doler a ti mismo, te va a destruir a ti. Entonces, no crean que estas cosas que Dios dice que no debemos hacer es porque sí, es porque Dios se le ocurrió que no teníamos que hacer, es porque cada cosa que se llama pecado nos destruye a nosotros mismos, es en contra de nosotros mismos. Y el Señor en su bondad, en su amor, nos dejó claramente, cuando tú hagas esto te va a dañar, te va a doler. Dice, no lo hagas. Quiero leer algo más, que como siempre se me pierde, pero lo voy a encontrar. Ahí está. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esto lo he leído muchas veces, pero yo quiero que ustedes lo entiendan. Cuando nosotros recibimos este regalo del Señor, su sangre para que nos limpie y podamos ser cristianos, ¿no es cierto? Podamos seguirlo, dice que somos juntamente con Él crucificados. Y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí. La piedra, la cabeza del ángulo vive en mí. Ese es mi cimiento, ahí yo construyo lo que construye. Esta iglesia está construida en la cabeza del ángulo, en Jesucristo. Por eso yo no tengo temor que se destruya. Esto lo guía el Señor. Él es el cimiento de esta iglesia. Y por eso es tan importante lo que dice aquí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que vivo ahora, lo vivo en la fe de ¿quién? ¿En mi fe? Ustedes dicen, no, yo tengo mucha fe. No es esa la fe que Dios te pide. Es la fe de Jesucristo. Esa misma fe que paraba los vientos, que sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba a los muertos, etcétera, etcétera. Esa fe sobrenatural. La fe de Cristo, dice aquí, no mi fe. En 1 Corintios, para terminar, 14:15, ¿por qué uno puede decir, ¿sabes qué? Para mí morir es ganancia. Vamos a 1 Corintios 15. Vamos a leer un cortito nomás, ¿ya? Del 20 al 26. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El Señor destruyó la muerte. Y dice la palabra que muchos van a ser resucitados cuando venga el Señor y otros van a ser transformados. Porque lo incorruptible, este cuerpo corruptible, se va a volver en incorruptible. Si el Señor viniera mañana, los que murieron en Cristo van a resucitar para estar con Él. Y nosotros, que estamos vivos todavía, vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible. Porque este cuerpo corruptible no puede ir al cielo. No sé si me entienden. Entonces, ¿dónde está muerte? Tu aguijón, dice. ¿Dónde está el temor a la muerte? Sino lo único que va a pasar es una transformación de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Esa es. Y por eso que Pablo, porque cree esto, y por eso le dice a los demás, no teman, si el morir es ganancia. Porque no existe la muerte en el Señor Jesucristo. Es solamente un paso. Que muchos lo vamos a tener que pasar. Pero si viene luego el Señor, créanme, muchos vamos a ser transformados y no vamos a tener que pasar. Y esa va a ser nuestra muerte. Se va a morir este cuerpo corrupto que tanto cuidamos para exponernos un cuerpo hermoso. De modelos y todo, no sé cómo va a ser la transformación, pero va a tener un cuerpo que no se va a corromper, que no se va a enfermar, que no se va a morir, ¿ya? Entonces, cuando Jesucristo vino y resucitó, esa es su esperanza, esa es la esperanza que Él nos da. Así que por favor, no teman y sean buenos cristianos, sean verdaderos cristianos y edifiquen su vida, este templo que es tu templo, edifícalo en esta piedra angular que es Jesucristo. Dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo somos templo del Espíritu Santo? Cuando mi cimiento, mi base, está cimentada en la roca, que es Cristo. Cristo es la roca. ¿Se lo leí o no? Cristo es la roca. Eso está para los que les gusta leer. Mateo 7, 21 y 29. Ahí dice, Cristo es la roca. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice la palabra. ¿Dónde está tu castigo? Se acabó después que Cristo vino a esta tierra. Así que vamos ahora a conmemorar ese momento cúlmine que Jesucristo, ¿no es cierto?, vino y murió por nosotros. Y antes de eso dijo, vamos a cenar, vamos a celebrar antes que muera, porque esta va a ser una victoria que ni se la imagina el enemigo. Así que vamos a comer. Entonces nosotros vamos a celebrar esa misma cena del Señor ahora, vamos a recibir, ¿cierto?, su sangre, que en ese vino, ¿no es cierto?, es una conmemoración, y su cuerpo que fue destruido y destrozado y que recibió la ira, como decía mi hijo, para que nosotros no recibiéramos todo eso y solamente fuéramos transformados de lo incorruptible, o sea, de lo corruptible a lo incorruptible. Ese es todo lo que vamos a pasar, gracias a Jesucristo. Los que de verdad creen, acuérdense, los demonios creen y tiemblan. Así que el creer en Jesucristo no es una seguridad para ti, no es un seguro que tú vas a entrar al reino de los cielos. El tener como base, como cimiento, como piedra del ángulo a Jesucristo en este templo que eres tú, templo del Espíritu Santo, entonces esa persona va a entrar al reino de los cielos. Esa va a entrar. Y no solo eso, sino que va a vivir de acuerdo a lo que Cristo vivió, con el poder de Dios en esta tierra, no solo después, en esta tierra.
Así que vamos pasando tiempo con Jesucristo para que el poder de Dios se manifieste en ti y tú puedas sanar enfermos, puedas liberar demonios y puedas hacer todo lo que hizo Jesucristo, resucitar muertos, que los sordos oyen, que los ciegos ven. Ese es el poder que Jesucristo nos delegó. Así que todo eso, iglesia, tenemos que hacer si queremos un avivamiento. Eso tenemos que buscar, ser como Cristo. Amén. Entonces nos vamos a poner de pie y vamos a pedir al Señor, darle gracias, ¿no es cierto?, porque venció la muerte y nos regaló a nosotros esta victoria tremenda. Y vamos a vivir contentos, sin temores, porque Dios está con nosotros. Entonces, ¿a quién le podemos temer? Si Dios es con nosotros. Lo recitan, pero que sea verdad. Que sea verdad. Porque a veces decimos quién con nosotros y andamos arrancando. No puede ser. ¿Quién contra nosotros? Y no se trata de ser orgullosos, sino que de verdad saber quiénes somos en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.